En este vídeo vamos a tratar de seguir un ejemplo realista para ver cómo una PMO puede aportar valor también en el ámbito de los proyectos ágiles. Normalmente asociamos las PMOs con proyectos proyectivos, pero la realidad actual es que las organizaciones están proyectizando. Hay muchos proyectos cada día más, hay que orientarse al valor, hay que dejar que el equipo se autogestione, etcétera. Y al mismo tiempo también hay que proporcionar el servicio adecuado a la alta dirección para que sepan cómo los proyectos ágiles están resultando. La alta dirección también tiene derecho, aunque el proyecto sea ágil, a tener pronósticos de tiempo, de coste y tomar decisiones, o sea, saber lo que ocurre para tomar decisiones efectivas cuando hay tiempo y hay opciones abiertas. Pero vamos a tratar de seguir un caso realista con un ejemplo que me gusta mucho, que es un libro en el que se desarrolla muy bien un ejemplo del principio al final en un proyecto ágil. Y vamos a tratar de combinar ese ejemplo realista con herramientas y con distintos perfiles y tratamos de imaginar un montón de cosas para tener un poquito de realidad, cómo me imagino yo que una PMO ágil debería comportarse en una organización grande o pequeña. Comencemos. Este es el caso de Mike Cohn. Este es su libro en el que en un capítulo desarrolla un ejemplo ficticio de una empresa que hace juegos por ordenador. Les ha ido muy mal con un proyecto en el que han tenido mucho retraso y eso les hace pensar al equipo ágil, que aquí, como ven, en el equipo ágil hay gente de negocio y gente técnica, todos unidos. Bueno, pues ellos toman la decisión de que el siguiente proyecto debería utilizarse con el marco Scrum. Contratan a un coach, Carlos, especialista en métodos ágiles, y bueno, nos va conduciendo poco a poco desde el primer día hasta el último, qué dinámicas se usan en un proyecto ágil. Entonces este libro es muy recomendable y yo aquí lo he traducido y lo tienen accesible aquí en los enlaces. Imaginemos que la empresa Bomb Shelter Studios tienen una estructura en la que hay distintos departamentos y están, como todas las organizaciones de hoy en día, cada vez más proyectizadas. Hay proyectos predictivos en los que el alcance está claro porque es un juego en el que no hay que inventar mucho y los requisitos están claros y podemos seguir un ciclo de vida en cascada. Hay otros proyectos en los que hay mucha innovación, mucha novedad. Queremos lanzar un juego nuevo al mercado y queremos el feedback de antiguos jugadores para ver cómo puntuar mejor en sus sensaciones. Y también hay proyectos en que se mezclan fases ágiles con fases predictivas y los llamamos proyectos híbridos. Entonces es normal que en las empresas cada día más haya más proyectos de distinto tipo. Es normal que todos los jefes den mucha atención a los proyectos porque los proyectos marcan la diferencia. Ya las empresas no se distinguen las operaciones, que más o menos se hacen siempre igual, sino que una empresa vence a la competencia por proyectos nuevos, productos nuevos. Los proyectos se agrupan en departamentos o business units o en programas cuando son proyectos muy grandes y hay que manejarlos como un bloque de proyectos relacionados que tengan que gestionarse en bloque para conseguir beneficios que no serían realizables si los gestionamos los proyectos separadamente. Y también está la idea de portafolios en los que hay agrupación de proyectos para conseguir una estrategia a largo plazo. Y, ahí tenemos project managers, portfolio managers, program managers, directores de departamento, functional managers. Que las empresas se estén proyectizando también significa que las estructuras son cada vez más horizontales que verticales. Hay mucha necesidad de tener información en línea, actualizada para tomar decisiones antes de que sea tarde. Y no hay un jefe solo, sino que hay muchos jefes y el equipo también se autoorganiza mucho para tomar decisiones antes de que los jefes decidan todo, ¿no? Entonces necesitamos que las personas colaboren mucho, de forma muy activa, muy eficaz y la tecnología ya nos facilita mucho todo esto, ¿no? Bueno, veamos un poco la situación inicial de la empresa. Tienen un proyecto y lo han hecho muy mal. Tan mal que han perdido mucho dinero, se han retrasado 6 meses y ha sido un verdadero fracaso. Y técnicamente, el proyecto tenía su dificultad, pero esa complejidad técnica no explicaba todo ese retraso. Imagínense que este proyecto ha terminado hace poco. Tenemos aquí una simulación de lo que podrían ser todos los proyectos de esa empresa, Bomb Shelter Studios. Y imaginemos que están separando estructuralmente los proyectos ágiles, predictivos y híbridos.
Y aquí el proyecto Deep Black and White ha ido muy mal. Aquí se ve el semáforo rojo y se ve que estaba pensado terminar en diciembre y ha terminado, porque ya está archivado, ya lo han puesto archivado, pues ha terminado casi en junio, como 6 meses de retraso. Si hubieran puesto aquí seguimientos y hubieran puesto alguna información, aquí veríamos cómo ese retraso se ha ido fraguando poco a poco. Esto no ha ocurrido seguramente de la noche a la mañana. Podríamos tener más seguimientos aquí. Podría haber pues, una explicación de por qué este proyecto pues, se pensaba que tendría que terminar aquí y ha terminado aquí, ¿no? O sea, esas explicaciones seguramente existen y la buena gestión es que no se improvisan, que están conocidas por todo el mundo, pero bueno, en cualquier caso son muy lamentables, ¿no? Entonces, ahora tenemos un nuevo proyecto que nos animamos a hacer con el marco Scrum de forma ágil. Lo llamamos el proyecto Havana porque es el nombre del juego y poco sabemos de momento de ese proyecto. Ese proyecto, pues a lo mejor tenemos pues unas restricciones de salir al mercado en 6 meses y queremos, es muy importante no retrasarnos ahora y queremos esos nuevos métodos ágiles. El nuevo reto es hacer un juego que sigue siendo un juego de tablero. Son dos oponentes, tienen que jugar poniendo fichas en un tablero hexagonal y gana el que primero hace una figura, que puede ser un anillo, una bifurcación o un puente, conectando dos vértices. Parece ser que este tipo de juegos son muy difíciles de programar, más que el ajedrez, porque el ajedrez tiene libros de juegos y jugadas, pero aquí se puede improvisar mucho, entonces si quieres fabricar un motor que siempre gane, pues hay que implementar mucha lógica aquí, según dice el caso. Esto ya os digo que lo podéis leer directamente aquí en estos enlaces. Vamos a reflexionar un poco en la diferencia entre el proyecto Deep Black and White y el proyecto Havana. El proyecto Deep Black and White se trató de hacer así, predictivo, siguiendo un ciclo ya en cascada. En este tipo de proyectos los requisitos están claros, se construye un alcance que es lo restrictivo y no queremos cambiar, y a partir de ese alcance fijo calculamos cuánto tarda, calculamos cuánto cuesta y hacemos un plan que nos sirve como referencia para seguir el proyecto, medir desviaciones y ajustar. Cuando no están claros los requisitos, decimos que el proyecto es ágil o adaptativo, es decir, lo restrictivo aquí es el tiempo. Imaginemos como en el caso Havana que queremos terminar el proyecto en 6 meses y un equipo fijo durante 6 meses, pues el coste es muy fácil de calcular. La incógnita aquí, lo que tenemos que ir estimando, y eso se hace con ceremonias y con métodos que podemos utilizar, marcos que ya existen como el marco Scrum, que funciona muy bien, esas metodologías son orientadas al valor. Es decir, queremos enseñar cada poco tiempo, si es posible de forma muy regular, cada 2 semanas, si son 2 semanas, cada viernes 2, en 30 minutos enseñamos un incremento, no el producto completo, sino lo siguiente, y ahí capturamos el valor, confirmamos el valor desde las cabezas de los interesados, ¿vale? Que también lo sentimos como si forman parte del equipo, ¿no? Entonces aquí vamos ajustando a medida que vamos visualizando dónde va el producto. Tenemos claras muchas ideas, pero queremos ir avanzando de esa manera, involucrando a los interesados a través de demostraciones periódicas que van conduciendo el proyecto poco a poco. Entonces, ¿cómo se hacen estos proyectos? Vamos a tratar de planificar este proyecto, porque de momento este proyecto no lo hemos planificado. Son 2 cuatrimestres y ya está, ¿no? Vamos a planificar este proyecto rápidamente con una herramienta de scheduling y tenemos poca información. Lo que conocemos es que queremos lanzar una versión del juego como mínimo producto viable que empecemos a vender y tenemos 14 iteraciones de 2 semanas, o sea, 70 días. Y luego, pues por restricciones también del negocio, decimos que tendremos otras versiones posteriores antes de cerrar este juego como proyecto y empezar a gestionarlo como mantenimientos, ¿vale? Entonces, imaginemos que tenemos esa situación. El proyecto arrancaría en el 4 de julio de este año y terminaría pues a finales de año, ¿ok? Al negocio le cuadra, en time to market vamos bien y ¿cómo se planifican estos proyectos? Bueno, pues se ajusta el tiempo, ese tiempo se divide en fases o releases, cada cual pues para nosotros es como si fuera un proyecto separado, y aquí asignamos, imaginemos que tenemos un equipo, vamos a poner aquí team members y si queremos calcular el coste, pues pongamos que son 200 euros al día cada persona, la tarifa coste que tenemos, y asignamos un equipo de 5 personas. Las herramientas ya me calculan pues las horas
durante ese tiempo, un equipo estable y el coste, ¿no? Este proyecto costaría 120.000 euros. Vamos a ponerle aquí que la capacidad máxima son 5 personas, ¿okay? Para que no se queje. Bueno, pues quizá esto y algunas explicaciones que pudiéramos poner aquí, por ejemplo, digamos que primera versión, bueno, nos enrollaríamos más, pero típicamente en las herramientas de scheduling aquí puedes profundizar mucho. En un proyecto ágil generalmente te quedas en las releases y no avanzar mucho más porque todo es muy fijo en tiempos, pero aún así viene bien calcular estas fechas y estos costes, o sea, podemos ahorrar mucho tiempo con estas herramientas. Si esto lo quiero subir a la herramienta de antes, a PM People, que les enseñaba, debo acordarme que lo que quiera subir, los paquetes de trabajo, los tengo que marcar con un 1, grabo la línea base, para comparar fechas y costes, etc. Si lo guardo como XML, luego lo podré importar en PM People. Vale, pues planificar, si hago esto para planificar desde un fichero compatible con XML Project, localizamos ese fichero y lo subimos y así no tengo que crear esos paquetes directamente en PM People. ¿Okay? Vale, pues aquí veré que he planificado el alcance, en cada paquete de trabajo, bueno, si he puesto algún comentario que lo tendré, las horas las ha subido, y bueno, podría introducir aquí entregables y requisitos, pero no lo voy a hacer. ¿Okay? Aquí se han subido bien las fechas, bueno, y los costes. Los costes también se habrán subido aquí en cada paquete de trabajo. El proyecto entero, pues veo que cuesta 120.000 como yo esperaba. Y la gráfica de tiempos, el cronograma lo puedo ver aquí tranquilamente. ¿Ok? Entonces imaginemos que el proyecto ya está planificado bien. Aquí invitaríamos a los stakeholders para que vean así la información sin necesidad de tener que ir a otras herramientas. Lo bueno de estas herramientas de PPM es que son muy sociales y podemos invitar a mucha gente, interesados, a jefes, clientes, y también podemos asignar pues, a las personas, ¿no? O sea, yo me voy a cambiar ahora la gorra, o sea, yo soy team member también. Imaginemos que yo estoy metido en este proyecto ágil. De momento no tengo ningún proyecto, pero si entro, bueno, he creado el proyecto como PMO, pero me voy a asignar a mí mismo como Project Manager, y así ya les enseño esta forma de acceder al proyecto como Project Manager más controlada. O sea, aquí tengo solamente un proyecto en este departamento y yo aquí pues puedo planificar a las personas que participan en este proyecto, a los miembros de ese equipo ágil, que hemos dicho que eran 5. Imaginemos que tenemos aquí a 1, que soy yo mismo. Entonces puedo planificar a esta persona de este pool de recursos, puedo asignarle directamente a la release 1. Podría explicarle aquí una descripción del trabajo. En Agile estas explicaciones no suele hacer falta explicitarlas, ya el equipo pues comprende entre ellos lo que tienen que hacer. ¿Okay? La release 1 va desde aquí hasta aquí y bueno, pues podría indicar cuántas horas necesito que esta persona trabaje, ¿vale? Etcétera. No voy a hacer mucho más aquí. Y ahora, si este proyecto lo pasamos a ejecución, este team member, pues sin molestarle demasiado, que en Agile hay que hacerles un liderazgo servicial para que ellos se dediquen a lo que se tienen que dedicar, evitando que pierdan mucho tiempo, pues típicamente pierden mucho tiempo imputando horas y gastos, bueno, pues que tengan muy fácil lo de añadir horas y gastos, ¿no? O sea, el 4 de julio empieza el proyecto, pues aquí podría ya indicar que ha trabajado esas horas y le he quitado poco tiempo, ¿vale? O sea, ven un poco lo sencillo que es. Esto lo puedo hacer desde el móvil y también rápidamente desde aquí o desde el móvil podría indicar que tiene una comida, por ejemplo, sin llevarle mucho tiempo. Imagínense que quiere anotar una comida del día 6, pues esto podría hacerlo así.
si tiene también una imagen del recibo podría subirla, etcétera, ¿no? 10 euros. ¿Okay? Entonces se trata de que las herramientas no causen impedimento, no causen desperdicio, sino que aligeren, que les permitan hacer las cosas rápidamente para seguir en lo que tienen que estar, que es en el trabajo técnico. Desde el punto de vista de la PMO, es necesario tener en cuenta que nos vamos a encontrar todo tipo de proyectos y no hay un método mejor o peor. Podemos encontrar proyectos que haya que hacer de forma con ciclo de vida predictivo, en cascada, y proyectos que haya que hacer con ciclo de vida adaptativo. ¿De qué depende? Pues de la naturaleza del proyecto. Imaginamos en nuestro ejemplo de la empresa de juegos, por ejemplo, imaginemos que el proyecto anterior, Deep Black and White, que se gestionó de forma predictiva, pues me imaginemos que fue correcto, fue buena decisión de ciclo de vida al principio. ¿Y por qué? Porque los requisitos estaban claros, se supo construir el alcance que hay que hacer a un nivel adecuado, a un nivel de paquetes de trabajo, suficiente para estimar cuánto tardaban en hacerse esos trabajos, cuánto costaban esos trabajos y lo adecuado es un modelo de ciclo de vida predictivo orientado a la planificación, a los procesos y seguiríamos ese ciclo de vida. O sea, no es malo. O sea, la incorrección puede haber venido por otras causas. Imagínense que en este proyecto hubiera sido adecuado programarlo de esta manera. Es decir, con una fase de toma de requisitos, después una fase de análisis y diseño para completar un modelo conceptual del sistema de información y luego una fase de programación, pues lo que son 6 meses y finalmente una fase de pruebas y una fase de paso de producción. Hay proyectos software que han de hacerse así y no es incorrecto. Hay software de misión crítica, hay software embebido. ¿Qué suele ocurrir? Que la mayoría del software de gestión, que es el que nos encontramos habitualmente, no sigue este modelo porque hay mucha indefinición en los requisitos. Aunque se diga que están claros, luego no lo están y luego nos damos cuenta aquí, en esta fase intermedia, y esa es la explicación de por qué ese proyecto pues dura tanto, ¿no? O sea, si volvemos un poco al último informe, pues vemos que la fase conceptual ha ido bien, se ha terminado en fecha y ha sido la fase de desarrollo la que en lugar de 6 meses ha durado 9. La fase de pruebas en lugar de 2 meses y medio ha durado 5 meses. Aquí ven la diferencia. Comenzó más tarde y duró el doble. Y la fase de puesta en producción, en lugar de un mes, ha durado 1 mes y medio. Parece fácil concluir que hayan ido tan mal la fase de codificación y pruebas porque a la hora de la verdad hemos hecho otro proyecto. Hemos descubierto cuando hemos empezado el desarrollo que toda esa especificación funcional pues no era lo que había que hacer y nos damos cuenta cuando empezamos a iterar con las personas de negocio, las personas que esperan esos productos y bueno, nos van corrigiendo y al final, quieras que no, en esas interacciones vamos descubriendo y nos vamos poniendo de acuerdo, pero ya es demasiado tarde. Este es el gran drama del software. El software normalmente queremos manejarlo como una ingeniería muy exacta, como que los requisitos están claros, como cuando construimos un edificio y ponemos los planos y queremos levantar el edificio de una forma muy predictiva. Eso es cierto cuando los requisitos por naturaleza están claros, pero cuando no es así, y lo descubrimos tarde, que es en la mayoría de los casos, pues es muy costoso. La solución típica a este drama típico son los modelos ágiles, ¿vale? Que se han inventado pues, ya desde hace muchos años y tampoco son perfectos, pero es el sentido común. Es decir, en lugar de pensar que estamos claros aquí, en esa fase conceptual, vamos a empezar a dividir el proyecto en etapas cortas, orientadas al valor, en la que desde el principio podemos iterar, tener un feedback claro de personas del negocio que representan lo que quiere el sistema de información y pueden orientar dónde está el valor de ese software y los cambios son bienvenidos y al final, con todo el mundo de acuerdo, como un equipo extendido, pues vamos avanzando correctamente y bueno, también esto se puede gestionar y gobernar para lograr que termine en plazo, en coste, en calidad, en alcance. Ese es un poco el objetivo de este vídeo, situarnos un poco ahí. O sea, tienen que entender que normalmente modelamos los proyectos de forma
predictiva y la explicación post-mortem cuando nos encontramos demasiado retraso es porque nos hemos equivocado y no era adecuado un ciclo predictivo porque los requisitos no estaban claros y había que fijar el alcance, o sea, el tiempo y el coste, y había que deducir el alcance orientándonos al valor. Estos métodos, bueno, pues ya se inventaron en 2001, desde antes. Lo que pasa es que en 2001 se publicó el Manifiesto Ágil. Ha habido también mucha difusión por pues, startups. Aquí en este libro también proponen que los proyectos empresariales que no tienen muy claros los requisitos iteren de esta forma parecida a los proyectos ágiles, en los que, bueno, pues esas ideas consigues un mínimo producto viable que puedes medir y puedes aprender y, bueno, pues seguimos cíclicamente. Y la PMO tiene que ser muy permeable a estos métodos, porque hay proyectos que por naturaleza hay que trabajarlos así, sean de software o sean de mejora de procesos. Siempre que los requisitos no estén claros, esa es el ciclo de vida recomendado. ¿Vale? Y ahí se gestiona de otra manera, hay que dejar que los equipos trabajen de forma autónoma, pero aún así tenemos que hacer partícipes a los que nos ayudan a gobernar los proyectos. ¿Vale? Esto, si ya nos metemos en los métodos ágiles, el método más conocido es Scrum, pero tienen que saber que Scrum no se creó en el ámbito de proyectos, sino en el ámbito de gestión de productos, de ciclos repetidos en los que hay que mantener un software y todo es muy cíclico. Entonces, cuando tenemos el tiempo, la restricción temporal de un proyecto, también encajan. Y ahí, pues internamente en cada ciclo utilizamos unas ceremonias, unas técnicas, unos artefactos, unos roles, y esto pues, es muy sencillo de entender. ¿Okay? Pero hay que elevarse y hacia arriba también tenemos que entender cómo se gestionan los proyectos. ¿Vale? Un proyecto ágil se planifica, claro que sí, se planifica más. Hay una planificación inicial en la que debemos tener claras las etapas, la release 1, la release 2, la primera versión del juego, la segunda, etc. Cuando atacamos la primera release, podemos planear cuántas iteraciones o sprints, si es que utilizamos Scrum, pues vamos a necesitar para entregar esas historias o épicas claras aquí, en este principio, pero nada está cerrado, o sea, solo se cierran las cosas al comienzo de cada iteración. ¿Vale? En estos ciclos o cajas de tiempo fijas de 2 semanas, típicamente, aquí esas historias por fin quedan claras. Antes de este momento pueden dar muchas vueltas. ¿Okay? Y ahí el Product Owner es un rol esencial para bueno, pues, priorizar y entender bien lo que quiere el negocio. Pero una vez que el equipo asume que hay que hacer 2 o 3 historias en esta iteración, pues eso es fijo, ¿vale? Y al final se produce una demostración en la que los interesados acuden y proporcionan un feedback que nos reorienta muy bien, ¿ok? Entonces, todo esto, si nos elevamos, podemos tener esa parte de gestión de proyecto, que yo creo que la figura de Project Manager es esencial también en un proyecto ágil. No bastan los roles típicos de Scrum o de XP, podemos tener un equipo de desarrollo, los interesados involucrados, un product owner que tenga muy claro los requisitos, las historias que hay que hacer y cómo se ordenan, y un coach o un Scrum Master que tenga claro también cómo mentalizar a todo el mundo para que se asuman los métodos ágiles y bueno, pues, se oriente el desarrollo conforme al valor. Pero nosotros tenemos que estar gestionando, tenemos que estar anticipando problemas, gestionando expectativas, controlando costes, tiempos, involucrando a los jefes para que el proyecto cumpla los objetivos y entregue el valor. O sea, estas personas tienen unos roles muy predeterminados y, bueno, pues no se ocupan del proyecto, se ocupan de los ciclos. Pero es fácil, o sea, si la PMO puede utilizar el mismo lenguaje en todos los tipos de proyectos. Los jefes entienden esto, entienden que los proyectos se debaten al principio para justificarlos y decidir que sí deben hacerse o decidir que no. Eso, en gestión de proyectos profesional sabemos cómo se llama, sabemos que se llama pues, los procesos de inicio. Y esto pasa en los proyectos ágiles
Y los proyectos predictivos. Todo proyecto ágil o predictivo debe justificarse. No se hace porque sea un capricho o sea una petición de alguien muy elevado. O sea, no tenemos recursos infinitos, tenemos que priorizar y justificar muy bien con expertos por qué los proyectos han de hacerse o no. Entonces, si aquí nos dejan participar los project managers, sabemos cómo apoyar esta fase. ¿Okay? Simétricamente, cuando todo está entregado y aceptado, pues tenemos que formalizar los cierres. ¿Vale? Los cierres en los proyectos son serios porque necesitamos que el producto del proyecto, es decir, lo que ocurre al final, eso que se consigue al final, un producto, un servicio, un resultado final, eso no hay que dejarlo en el vacío, eso hay que transicionarlo a operaciones para que bueno, pues se integre en el día a día. ¿No? Eso a lo mejor se ha hecho aquí, pero además hay que bueno, pues formalizar de forma con muchos procedimientos muchas veces, con auditorías y con formación. Es decir, hay muchas tareas que dependen de cada organización que hay que realizar durante el cierre, pero ya no son tareas técnicas. Y aquí los project managers también sabemos cómo atacar ese proceso de cierre del proyecto, ¿verdad? Entonces, la gran diferencia entre ágil y predictivo es en esta etapa intermedia, que tradicionalmente los proyectos predictivos se distingue muy claramente lo que es planificación de lo que es ejecución. Es decir, en la planificación las personas no están imputando horas y gastos, a lo mejor ni siquiera saben que están asignadas a un proyecto, pero nosotros sacamos la bola de cristal y con ayuda pues sabemos determinar cuánto costará, cuánto durará, cómo hay que dividir las cosas y hacemos un plan, ¿vale? Y ese plan sale aquí y es como una partitura para dirigir el trabajo que vendrá después. Desde los proyectos de ingeniería y construcción, los ejemplos típicos que se nos ocurren para proyectos predictivos, esta etapa tiene mucho peso. ¿Okay? Después, mientras se ejecuta, se controla que todo va bien hasta que todo está terminado y aceptado y ya formalizamos el cierre. Al final del proyecto entregaremos, ¿vale? Pues un producto, resultado o servicio final y podemos orientarnos mucho a los procesos. Aquí podemos mecanizar mucho cómo trabajamos, ¿vale? Eso es posible. En otros proyectos en los que los requisitos no están claros, los proyectos ágiles, pues no podemos separar la fase de planificación y de ejecución. Pero eso no significa que no planifiquemos, planificamos más en Agile. Lo que pasa es que planificamos de forma gradual. A medida que vamos avanzando, vamos planificando y lo llevamos así a la par. Y si utilizamos métodos como Scrum, pues esto no hay que inventárselo, hay que seguir unas ceremonias muy clásicas también. ¿Vale? Ese proyecto, a lo mejor de 18 meses, lo troceamos, lo faseamos, release 1, release 2, release 3, release 4. Si aquí hacemos zoom a la release 2, vemos que, bueno, pues no entregamos, ven la diferencia aquí también, o sea, no entregamos todo al final, sino que vamos entregando al final de cada release algo a usuarios reales, que ya pueden empezar a utilizar partes del producto completo, pero que está finalizado. O sea, esto a lo mejor cada 3 meses los usuarios ya pueden utilizar parte del sistema de información, si es un software, por ejemplo. ¿Okay? Para construir ese producto final de la Release 2, pues observan aquí que vamos entregando incrementos potencialmente trasladables a producción, pero que sirven para hacer demostraciones, no para pasarlos a producción y que los utilicen usuarios reales. O sea, el usuario real podrá utilizarlo aquí, al final de la Release 2. Mientras estamos entregando en cada demostración, no entregamos, exhibimos, demostramos un incremento. Y ese incremento ya sirve para demostrar el avance y para bueno, pues recibir feedback sobre el valor. Después de hacer la primera iteración de la Release 2, bueno, pues podemos demostrar estas 4 funcionalidades y ya la gente va a entender, aunque no esté claro al principio los requisitos, cuando lo ves lo sabes y vas a poder tener ideas muy claras sobre bueno, cómo debe hacerse y cómo no debe hacerse, y eso es valor. La orientación al valor es justo eso. Aquí hay cosas que funcionan, hay cosas que no gustan. En la siguiente iteración entregamos nuevas cosas y reparamos lo que no gustó, etcétera, ¿no? Y vamos creciendo hasta que tenemos el proyecto, o sea, el entregable final. Aquí nos damos un tiempo para cerrar esa release,
Eso se suele llamar la iteración H de hardening, de endurecimiento. Aquí hay que hacer ciertas cosas burocráticas, eso no nos libramos tampoco en proyectos ágiles y entregamos algo aquí. ¿Vale? Entonces, desde arriba, PMO, otra vez, lenguaje que tenemos que usar con todo el mundo, es muy parecido. O sea, los proyectos pueden estar en inicio, en ejecución, en cierre. Todo el mundo, stakeholders, functional managers, jefes de cualquier tipo van a entender esta nomenclatura. ¿Okay? Van a entender que el proyecto está en inicio, significa que no se ha aprobado, que está en cierre, significa que ya está entregado todo lo técnico y bueno, pues queda un residual para cerrarlo correspondientemente a los métodos que rigen en esta organización, con las auditorías, la documentación, lo que haga falta. ¿Vale? Y mientras aquí, pues están esperando avances, ¿vale? Esos avances aquí no verán entregables finales, pero aquí sí. Aquí pueden esperar informaciones de cómo va el proyecto y bueno, informaciones para tomar decisiones informadas y también pueden ir esperando, bueno, pues antes de que lleguen estas entregas, pues informe de seguimiento, pero en las entregas ya verán pues a lo mejor feedback de los usuarios finales. ¿Okay? Entonces, esto desde arriba yo creo que es lo que tiene que trascender en toda la organización. La PMO puede catalizar este paradigma y hablando un lenguaje muy claro, sin enredar mucho, sin exigir que la gente deba certificarse, ni leer libros, ni asistir a cursos. Esto lo entiende todo el mundo así. Luego internamente, ya en la caja negra que abrimos para gestionar, pues aquí se gestionará de una manera, ¿vale? Pero eso ya es cuestión de los equipos y de los gestores del proyecto, y aquí de otra, ¿vale? Y también cada día más, pues la gente sabe, se deja llevar por estas ceremonias y estos roles. Esto funciona muy bien, es muy de sentido común. O sea, hay un product owner que es el dueño de una lista de requisitos o features o historias que están priorizadas. Él puede tener digamos, mucha indefinición en estas de aquí, pero mucha definición en las de arriba, porque sabe que en el siguiente sprint son las que van a entregarse al equipo para que se desarrollen. Entonces esto tiene que estar claro al 100%. Aquí no se admiten ya muchos cambios cuando estamos en el sprint planning, por ejemplo. ¿Vale? Y luego hay una lista que manejan los técnicos, el development team, el equipo de desarrollo, que ya es el cómo. Es decir, aquí separamos el qué hay que hacer, que esto lo entiende todo el mundo si lo compartimos, y esto es el cómo hay que hacerlo. Hay que hacer una clase Java, hay que hacer una pantalla, hay que hacer una interfaz, una API, un diseño gráfico. Estas cosas son auto-organizadas por el equipo. ¿Vale? El equipo a lo mejor una funcionalidad 1 la divide en 4 tareas, como aquí, la funcionalidad en 5, la funcionalidad 2 pues en 2 tareas o las que sean, etcétera. Y ellos saben trabajar como equipo para ir avanzando esas tareas y cuando han completado todas las tareas de una funcionalidad pueden demostrarla en la revisión de la iteración, en el sprint review. ¿Okay? Es un equipo ampliado en el que los desarrolladores no están solos, estos desarrolladores no son solo programadores, es un equipo completo en el que hay testers, gente funcional también y gente de diseño, ¿por qué no? Pero aquí no esperamos que después haya unos testers, o sea, aquí la calidad va desde dentro, esto es muy agile. El Product Owner yo creo que es la figura central del equipo ágil. Tenemos al Customer en XP o en Safe. En Scrum se dice Product Owner. Tenemos al Coach o al Scrum Master. Se tarda muy poco en entender estas ceremonias, estos roles, estos artefactos y lo difícil es hacerlo bien, ¿no? Pero como hay ciclos cortos y la gente al final de cada ciclo pues tiene retrospectivas y hay un buen coach, sabe pues orientar para que el equipo crezca y sepa cómo asumir los principios ágiles, pues esto tiene muchas probabilidades de triunfar. ¿Vale? Y esta es la solución al drama típico del software. El software, si queremos meterlo con calzador, ¿vale? Que esto debe hacerse de forma predictiva, pero por naturaleza no se saben los requisitos, pues es normal que pasen cosas como las que pasan en el Deep Black and White. ¿Vale? Ya una nota sobre escalar, sobre escala. Hay frameworks de escalado de Scrum como Safe, por ejemplo, que bueno, fluyen de una forma también muy natural. Aquí la PMO también tiene, a lo mejor, bueno, tiene que comprender muy bien estos modelos de escalado de Agile,
pero tampoco distorsionan el lenguaje, es decir, la gente sabe entenderse. ¿Qué pasa? Pues que ya no tenemos solamente un proyecto, sino a lo mejor un conjunto de proyectos que hay que gestionar en bloque como un programa y tenemos bueno, pues incrementos que van saliendo de cada uno de los proyectos. Pues hay un mecanismo que se entiende muy fácil para ir sincronizando estos incrementos y llega un momento en que hay un incremento del programa en que se sincroniza bueno, pues todo lo que haya terminado a ese momento y se pueden pasar a producción cosas, etcétera, ¿no? Pues aquí unas técnicas que no es muy sencillo, la gente no se suele perder, por muy funcional que sea, y hay otra jerga, pero también es muy sencilla, muy parecida a lo que decíamos antes del equipo ágil. Hay una escala de equipo que se llama Agile Release Train y pueden ser equipos muy grandes, pero bueno, se unen de una forma muy natural los distintos equipos ágiles. ¿Okay? A nivel estructural tampoco nos inventamos nada, o sea, tenemos los proyectos que forman parte de un programa o los programas y proyectos singulares que forman parte de un portafolio y también los proyectos que a lo mejor nos hacen pues, terceras partes, ¿no? O sea, en portfolio hablamos más de soluciones, en programas hablamos más de productos, pero bueno, en este caso SAFe, si conocemos bien lo que ocurre abajo y la gobernanza funciona a nivel proyecto, es muy fácil escalarlo, porque lo duro es que la mentalidad ágil funcione en cada equipo y la orientación al valor, y la PMO puede catalizar muy bien un paradigma ágil cuando el alcance de Agile debe ser muy amplio. ¿Okay? Volvemos al ejemplo. ¿Vale? Ahora nos situamos en este momento, en esta escena, ¿vale? Del caso ágil, en el que Carlos les orienta para tener un taller de historias. En un taller de historias ya nos estamos centrando en la primera versión, en la primera release, y es muy bonito ver cómo el equipo entero pues tiene una dinámica para que al final obtienen las grandes historias que a lo mejor van a ser muy estables hasta el final, durante esos meses que dura la primera release. Esas historias que configuran la primera release del proyecto Havana. Yo tengo esto aquí en un Excel y vamos a representar un poco estas dinámicas que hace Carlos, que pueden leer en el post que yo he traducido muy tranquilamente, pero básicamente les hace una especie de brainstorming, conduce un brainstorming para que todos, incluyendo los diseñadores gráficos, gente del negocio, si están por ahí, colaboren para saber lo que deberíamos tener en la primera release. En la primera release, para tener un poco de orden, les obliga a pensar, oye, antes de cargar el juego, ¿qué tendría que hacer el juego? Y bueno, pues como tienen mucha experiencia funcional, ellos saben deducir claramente estas 7 historias de usuario. También son capaces de ponerles aquí un tamaño. Eso lo hacen después, pero bueno, ya que lo estamos viendo, este tamaño es un tamaño relativo. No es un tamaño absoluto. No sabemos cuántas horas persona va a consumir esta historia, pero podemos comparar entre ellas. Podemos decir, bueno, pues si esto es la mínima, esto sería como 3 veces más. Hay gente que utiliza este modelo de story points para tener un tallaje en las historias de usuario y, bueno, pues después tener una contabilidad. Bueno, esto es lo que suele ocurrir cuando ya rueda el proyecto ágil, es que estas historias son tan parecidas que se considera un desperdicio tener ceremonias para contar y para recalcularlas, porque casi todas son iguales y con contabilizar el número de historias que se van sacando es suficiente, ¿no? Pero al principio está bien que tengamos una idea de tamaño, como proponen en este caso ágil. Durante el juego, pues sacan otras historias. En total, en la release 1, sacan esas 34 historias. Bueno, esto, ¿cómo puede hacerse? ¿Cómo puede facilitarse para que tampoco robe demasiado tiempo a los equipos y permita que todo el mundo pueda colaborar? En el caso ágil, la herramienta que usa Carlos es simplemente una pared con post-its. Yo creo que es muy recomendable, aunque estemos todos juntos, utilizar herramientas para tener tableros virtuales y que no haya que hacerle fotos a una pared, que todo tenga su registro y podemos reaprovechar y utilizar toda esa información que está saliendo en las reuniones. Entonces, aunque aquí lo ven en Excel,
no piensen que esto se hace en Excel, o sea, utilizaríamos una herramienta pues, de gestión de tareas tipo Asana que son muy cómodas para manejar listas y que después permiten que las distintas personas entren y vean cada una, pues el Product Owner vea sus listas, el equipo técnico vea sus listas, y a lo mejor incluso también a los stakeholders les pongamos impedimentos, etcétera, ¿no? O sea, cada vez son más amigables las herramientas de gestión de tareas y ahora vamos a hacer algo. Esto pues nos lo vamos a llevar todo a Asana. Vamos a ver si lo hacemos rápido. Yo tengo aquí en esta organización un equipo que llamamos equipo ágil. Aquí voy a crear una lista llamada Product Backlog, PDL. Aquí vamos a copiar primero lo que sale de la release 1. Copiar y pegar es muy fácil en Asana. Durante el brainstorming les pasa que también encuentran algunas historias que son interesantes, pero no ahora para la primera versión del juego, sino para la siguiente. Eso lo van a postergar para la siguiente versión del juego. ¿Okay? Entonces vamos a manejar otra lista llamada release 1 para tener todo lo de la release 1. Es decir, todo lo que tenemos en el Product Backlog lo vamos a replicar en otra lista llamada release 1. En Asana es muy fácil porque un ítem puede pertenecer a la vez a varios proyectos, varias listas. Y ahora también vamos a crear la release 2 con esas historias que vamos a dejar para el futuro. Y esto también lo vamos a poner en el Product Backlog para tener en el Product Backlog el conjunto total de historias. ¿Okay? Entonces en la release 1 tenemos pues, las historias de la release 1, en la release 2 tenemos las 4 y en el Product Backlog tendremos todas. Ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos que ya el Product Owner está trabajando en la release 1. Fíjense que en otro momento que pueden leer el detalle de cómo se organiza esa otra reunión para con el equipo técnico determinar el tamaño técnico relativo de las historias en puntos de historia. Bueno, pues vamos a guardar también esta información en Asana. ¿Okay? En Asana podemos crear campos de usuario. Vamos a llamarlo size para tener aquí los puntos de historia. Bueno, aquí quiero ver los proyectos y este. Es decir, me quedan aquí, ahora están en blanco, pero voy a trasvasar toda esta información de que como jugador puedo comenzar un nuevo juego y vale un punto, como jugador puedo restaurar una partida guardada y vale 2 puntos, pues todo eso lo voy a llevar a Asana para, bueno, pues para gestionarlo y no tener que utilizar el Excel. Bueno, noten que los campos numéricos se suman, entonces puedo saber que el tamaño de la release 1 son 167 story points. Esto a medida que vayamos completando story points podemos ir controlando que quedan menos hasta que tengamos todas y esto es una forma de controlar el rendimiento del cronograma del proyecto. Ahora vamos a continuar con el caso porque lo siguiente es que comienza en la primera iteración. Esa iteración es especial, bueno, hay que tomar muchas decisiones, pero también les sirve para establecer bueno, pues la velocidad inicial y a partir de ahí hacer cálculos de cuánto durará la release, ¿no? Entonces aquí ven que el proyecto, o sea, el equipo se compromete con 4 historias que suman 18 puntos de historia. Es decir, en el Excel lo tengo otra vez aquí señalado las historias que van en la primera iteración, las ven aquí. Estos son 18 story points y son estas 4. Bueno, pues vamos a
buscarlas en esa lista y ordenarlas arriba en la release 2. Esto, otra vez, no se hace así. El Product Owner ya lo tendría muy priorizado arriba. Y bueno, pues aquí me va a tocar buscar y encontrar, ¿no? O sea, busco esto de aquí, lo señalo. Es decir, en esta lista, ya que estoy trabajando en la release 1, ven que estas 4 son las que tienen más prioridad. Voy a ponerlas arriba del todo. Ya les digo que esto es algo que ya estaría hecho. Y la ceremonia del Sprint Planning es que el Product Owner les explica al equipo técnico, el equipo técnico hace preguntas y cuando ya no hay más preguntas, el equipo técnico se queda descomponiendo esas historias funcionales en tareas técnicas y crean otra nueva lista que se llama Sprint, Sprint Backlog, me quiero decir. Pues aquí vamos a imaginarnos eso, otra lista para el equipo, Sprint 1. Imaginemos que estas 4 historias son las que se llevan a ese sprint. Lo que hacen aquí los miembros del equipo es, bueno, descomponer. Esto también lo tengo aquí en este Excel. Este Excel se lo pasaré con el vídeo para que ustedes también lo puedan tener todo, no solamente los artículos. ¿Vale? Entonces, esta historia se descompone en estas tareas técnicas, que como ven ya son tareas técnicas de codificar las clases, de gestión, de no sé qué, automatizar, o sea, de escribir el caso de pruebas para no sé qué. O sea, ahí ya los funcionarios no entendemos nada, ¿verdad? Pero bueno, me imagino que el equipo entra y son capaces de descomponer estas tareas, o sea, en tareas más pequeñas. Aquí ven que esta historia se ha descompuesto en estas 10 tareas, como yo tenía en el Excel. Aquí, esta historia, pues parece fácil hacerlo, ¿verdad? Así de rápido, pero esto es un trabajo técnico que los técnicos tienen que hacer y se entretienen mucho. A veces se llevan todo el día del sprint planning haciendo esto. Mientras hacen esto, el Product Owner ya no es necesario que esté. Bueno, entonces lo tienen todo aquí, ¿vale? Aquí, a veces lo que hace el equipo técnico es determinar las horas ideales que les llevaría a hacer cada una de estas tareas, sobre todo para saber si caben o no caben en ese compromiso que tienen durante el sprint. Es decir, si estas, o sea, aquí ven claramente que eso son 196 horas en total. Si el equipo no tiene 196 horas en 2 semanas, pues no podrán comprometerse. Y es una regla fácil, una justificación fácil para decirle al Product Owner que, mira, no podemos hacer esta última tarea, o sea, esta última historia porque no cabe. Entonces, esto también es muy útil para después ir controlando pues el rendimiento que vamos teniendo en tiempos para ver si hay que apretar más o menos, pero bueno, eso ya se lo autogestionan ellos, para saber si les da tiempo o no les da tiempo durante el sprint a terminar todas las horas que quedan por terminar, ¿no? Ahora veremos un poco cómo son estas dinámicas. Pero bueno, a mí me parece muy saludable que ellos el primer día del sprint calculen estas horas. Vamos a representarlo otra vez en Asana con un campo de usuario que vamos a llamar horas, entendiendo horas ideales, horas sin interrupciones, suponiendo que el que se pone a hacer esto lo sabe todo y no necesita ayudas, etc. En condiciones ideales, sin interrupciones, bueno, pues serían esas horas y luego se factoriza para ver si cabe o no cabe, ya les digo. Entonces, igual que antes, vamos a añadir esa información aquí. Bueno, supongamos que ya lo tenemos todo y en total son 198 horas ideales de esfuerzo
Esto, para tener en cuenta las indisponibilidades y los tiempos no productivos, se multiplica por un factor que el equipo aprende a sacarlo, pues un factor 1,3, 1,1 o lo que sea, y saben si cabe o no cabe, y por eso tiene mucho valor que ellos hagan estas estimaciones inicialmente, ¿no? Y luego veremos que a medida que van día a día celebrando pues los dailies y van revisando lo que queda por delante, también tiene mucho sentido que ellos vayan actualizando las horas que quedan. ¿Okay? Bueno, el equipo de trabajo, o sea, el equipo técnico, el equipo de desarrollo ha realizado la descomposición y les queda una cosa por hacer en el sprint planning. Y es que todo esto normalmente no lo quieren ver solamente como una lista, sino como un tablero. Voy a crear un proyecto distinto llamado Kanban, en modo tablero. Y estas tareas que son técnicas que están en el Sprint Backlog las vamos a pasar también a este tablero. ¿Okay? Porque lo normal es que el equipo se enfrenta al tablero y va moviendo de izquierda a derecha, bueno, como se suele trabajar en Kanban. ¿Verdad? Vale, ya lo tenemos todo. Si vamos al Kanban, vemos que todo ha quedado aquí a la izquierda en el to-do. ¿Vale? Y también esto crea esa sensación de que, bueno, nos hemos comprometido con muchas cosas, tenemos, bueno, mucho por delante, ¿no? O sea, esto también impresiona al equipo el primer día. Realmente nos hemos comprometido con tantas cosas, estamos locos, ¿no? A mí me gusta también poner otra sección que se llame impedimentos, y con esta zona de trabajo, pues la pueden compartir, aunque no estén juntos en la misma sala, pueden reunirse virtualmente, y con esto pues todos tienen acceso directo para, bueno, pues para no tener ningún cuello de botella. ¿Okay? ¿Qué ocurre en el día a día? Bueno, pues que, por ejemplo, si yo decido hacer esta, pues normalmente debo poner que soy yo el que la está haciendo. Es muy interesante comprometerse. Esto voy a tardar 2 días y los demás lo ven. ¿Okay? Cuando aquí metemos una imagen, pues esto también es muy agradecido porque enseguida aparece en la ficha la imagen, ¿no? O sea, si yo aquí voy a hacer rápidamente un pantallazo, si esta imagen la comparto aquí como dentro de la explicación, aquí en un momento dado pues hago control V, por hacer control V se me queda aquí y el snippet se ve aquí abajo, y, y aquí se ve como una ficha que luego se puede mover y está bastante bien. ¿Okay? Vamos a quitarla. Entonces, la dinámica del día a día suele ser que se reúnen todos los días. Por la mañana hay una ceremonia que se llama el Daily Stand-Up, Daily Scrum, y bueno, pues ellos comentan qué hemos hecho desde ayer, qué voy a hacer desde hoy y cuáles son los impedimentos. Los impedimentos deberían resolverse de un día para otro, y ahí ya el equipo, ayudado por el product owner, el coach, etcétera, pues se encargarán de resolver ese impedimento para que, bueno, se ataquen rápidamente las cosas que están entorpeciendo el avance normal. ¿Okay? Entonces nos podemos imaginar que estas cosas van fluyendo hasta que se completan. Bueno, el equipo tiene esa sensación de avance a medida que vamos avanzando así. Si vemos esto como una lista, lo vemos también aquí en estas secciones, y aquí yo voy viendo lo que se va completando y vamos contabilizando las horas que quedan. Vamos a ver si lo hago bien. O sea, aquí podríamos añadir también un campo de horas para saber que se han completado estas.
Esto si está completado se suele marcar como completado, pero en cualquier momento el equipo también, si estas están en marcha, por ejemplo, vamos a ver, supongamos que estas están en marcha, están en sección en progreso y no se completan, pero se pueden cambiar las horas, es decir, al final de cada día la gente puede decir, bueno, pues esto ya no quedan 8 horas, pero después de haber trabajado 4 horas siguen quedando 12. Bueno, pues pondrías aquí un 12. Esto también es rápido, le quitamos poco tiempo actualizando la información que queda. Y esto les quiero llevar a otro recurso que tengo aquí, lo pueden ver en otra pestaña del Excel que les quiero compartir, en el que vamos viendo estas gráficas tan famosas en Scrum, que son las gráficas de quemado, ¿vale? Esto es muy fácil de configurar, simplemente tienen que poner lo que está, o sea, rellenar lo que está en amarillo. Aquí pondríamos la fecha de comienzo, imagínense que este sprint comienza el día 4, hemos dicho que eran 198, no, sí, 198. Entonces, bueno, pues esto ya me cambia aquí las fechas, o sea, es Excel, lo va calculando solo, ¿ok? Si el sprint dura 10 días, pues pondríamos ahí un 10 y ya me calcula esas 10 fechas. ¿Okay? Y me calcula esto de aquí y luego en cada día podemos actualizar. Es decir, si después, si el siguiente día echamos la cuenta esta, siguiente midiendo, calculando las sumas de las horas que quedan y quedan pues 180, pues ahí ya se va calculando esto. O sea, lo teórico es esto y lo que queda realmente es esto. ¿Ven? O sea, yo puedo decir 150 de una forma muy sencilla, vamos viendo lo que queda por delante. Entonces, también es muy expresivo porque cualquiera puede saber que vamos bien si esto va por debajo. Si esto va por encima, iríamos mal. ¿Ven? O sea, si aquí, yo qué sé, si esto es 100, 105, por ejemplo, se ve que si seguimos así y lo prolongamos, pues termina el sprint y no nos ha dado tiempo a terminarlo todo. Entonces así se pueden ir tomando decisiones, ya es el equipo, porque esto es zona de equipo, los que bueno, toman decisiones para bueno, pues, aumentar un poco la velocidad, bueno, ellos se autoajustan. ¿Vale? Nosotros aquí no deberíamos entrar como project managers, ni como product owners, ni como nada. O sea, esto es cosa del development team. ¿Okay? Y lo mismo para la release. O sea, la release pues tiene unos puntos de historia iniciales y aquí podemos decir si son 2 semanas, pues que son 10 días y podemos calcular que son 70. O sea, son 70 días o 7 historias, o sea, 7 iteraciones las que nos hacen falta y saldría esta curva. Después de la primera iteración, pues podemos tener una contabilidad de story points que van quedando según vamos avanzando. ¿Lo ven? Ok, entonces esto en el caso lo pueden leer muy bien. Ven que ven que en la primera iteración calculan que hacen 18 puntos. Esto les lleva a que los 132 puntos los pueden quemar en 7 iteraciones. Pero Carlos les dice, todavía no digan 14 semanas porque no sabemos, vamos a dar un rango entre 12 semanas y 20 semanas y cuando atravesemos ya varios ciclos, 3 o 4 iteraciones, pues afinaremos, estrecharemos ese rango. ¿Okay? Lo que suele pasar también en los proyectos ágiles es que se cambia el alcance, los cambios son bienvenidos y en un momento dado la analista Diana pues hace una encuesta con jugadores o potenciales compradores del nuevo juego y bueno, pues deducen que hay unas historias que no sabían si tenían que hacer o no, pero que sí, que deciden que sí, que los quieren, que son algo excitante para la nueva versión y eso provoca un cambio de alcance. Entonces, esa es la causa de que estos puntos de historia vuelvan como para atrás, ¿no? O sea, aquí empezamos con 132 y al comienzo de la tercera iteración pues quedan más, pero esto es normal, ¿ok? Entonces, esta zona de trabajo con las herramientas se puede calcular muy bien, o sea, podríamos
bueno, al final tendríamos esta inicial, esta planificación inicial, pero bueno, hay estos altos y podemos pensar que tardamos más, etcétera. Y aquí pues son más iteraciones. En un proyecto ágil, generalmente te equivocas en plazo porque aumentas o quitas iteraciones. ¿Okay? Entonces, con el apoyo de estas herramientas fáciles, sencillas, ágiles, me refiero a Excel para que el coach vaya actualizando los diagramas, si es que es lo que se propone cada día, los burn-down charts, y Asana, sobre todo Asana, en este caso para manejar las listas, tanto el Product Owner puede manejar y refinar este Product Backlog, esta lista de historias, pues de forma progresiva, puede profundizar en los detalles, puede reordenarlo, etcétera, y puede revisar el tamaño. O sea, esto ya más o menos creo que queda claro. Aquí la PMO ha facilitado, aquí yo creo que no hay que interferir demasiado, son dinámicas que deben ocurrir naturalmente en el propio contexto del equipo. El Product Owner, el coach saben cómo autogestionarse y el equipo cuando trabaja aquí en la lista del sprint, del Kanban, pues saben cómo ir moviendo las cosas. Es decir, esto con poca explicación, a lo mejor la PMO puede orientar al principio, facilitando, pero aquí no se trata de controlar ni de medir horas, ni bueno, yo creo que esto es de ellos para ellos, ¿ok? Por acabar de imaginarnos las ceremonias de Scrum, en el Sprint Planning está claro que ocurren estas aclaraciones de las historias, estas descomposiciones que hace el equipo para tener los ítems del Sprint Planning. Bueno, esta forma de visualizarlo todo en un Kanban, esto es muy sencillo y no les quita nada de tiempo y les orienta al valor. Y luego lo que va a ocurrir al final, en los dailies van revisando todo esto, resolviendo impedimentos, etcétera. Y si nos colocamos en el punto final de la iteración, en el sprint review, en la demo, pues lo que puede haber ocurrido es que pues, a lo mejor todas estas, como nos dice el ejemplo, todas estas se han completado, por tanto se puede hacer una demo de esta historia. Y lo mismo ha ocurrido con estas. Aquí. Todas estas han pasado ya en el Kanban, estarían todas en la zona de completado. Vamos a dejarlo bien puesto. Y aquí se verían como completado. Algo que a mí me gusta mucho es estas vistas, filtrar solamente, no todas las tareas, sino solamente las incompletas, ¿vale? Y esto dejarlo como vista por defecto. De manera que cuando abrimos, vemos que si aquí completamos estas tres, pues ya como que desaparecen, pero no desaparecen, están ocultas, ¿vale? Y bueno, esto da la sensación de que avanzamos, de que queda menos, esto da mucho team building. Entonces imaginemos que la única historia que no completamos es esa. Esa es la única historia que queda pendiente pues, por la razón que sea, ¿no? O sea, estas 2 horas son las únicas que quedan por completar. Aquí podría haber una explicación de, bueno, no ha dado tiempo. El equipo podría ir actualizando estas explicaciones. Esto es muy útil para que cuando tenemos la dinámica de la demostración, posiblemente mostramos esta lista como si fuera la agenda de esa reunión y ya los técnicos van demostrando, a lo mejor esto convence, a lo mejor no, pero si convence, pues luego se pone como completado, se termina, esta se termina y digamos que esta pues se justifica que no está y a lo mejor va al siguiente sprint o de momento lo sacamos del backlog del sprint, ¿ok? Y queda todo limpio, este sprint ya se puede archivar. Como ven, o sea, simplemente quiero representarles que estas herramientas no tienen una curva de aprendizaje muy alta, son muy intuitivas, estamos hablando de listas y de ítems en listas que se pueden manejar muy rápidamente
Y porque son así, pues no, o sea, permiten a lo mejor involucrar a los interesados, ponerles impedimentos, decirles, oye, verás en un correo que tienes ahí una invitación para apuntarte, para unirte a Asana, porque tienes ahí unos impedimentos. Aunque no sea gente muy técnica, pueden entrar si las herramientas son intuitivas, ¿vale? Hay otras herramientas más técnicas que son buenas para el equipo, pero luego cuesta mucho que la gente no técnica entre en ellas, y en Agile queremos equipos completos, ¿vale? Otra cosa interesante ya, nos estamos imaginando ese bajo nivel, lo que ocurre en el equipo, muy autoorganizado, ¿vale? Pero eso no es suficiente para, ahí vamos ahora ya, desde el punto de vista de la PMO, pues no podemos entrar, interferir, controlar, microgestionar. Eso en Agile como que está prohibido, y por muchas razones lógicas, pero claro, a los jefes les tenemos que orientar, les tenemos que facilitar la información para que ellos tomen decisiones informadas cuando hay tiempo, cuando tienen opciones abiertas. Yo creo que a ellos no les vamos a hacer entrar aquí, ¿vale? Porque igual es demasiado nivel de detalle para ellos. Igual tienen curiosidad por ver pues, los ítems que quedan pendientes en la release y bueno, pues esto, pero no les aporta mucho, ¿vale? Es mejor que les unifiquemos la herramienta con una herramienta de PPM, como PM People, y ahí pues tengan también acceso a esto, pero no a toda la información, sino a lo mejor a épicas, ¿eh? Aquí podríamos manejar otras listas de épicas de la release 1, de épicas de la release 2. Estas, como son herramientas con APIs bastante accesibles, pues estas herramientas se pueden conectar. Vamos a ver rápidamente cómo es la conexión que se puede ver aquí. O sea, si yo entro otra vez como en PM People al proyecto, yo puedo ver aquí que he planificado ciertas tareas. Esas tareas realmente no las hemos incluido, no las hemos añadido directamente desde aquí, sino que las hemos conectado, ¿vale? Aquí vemos que hay una tarea que se ha completado, que es esta del Functional Board. Si aquí hubiese una descripción en Asana, pues aquí podríamos tenerla sincronizada, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. O sea, realmente imagínense que esta herramienta está completada y aquí hay una descripción. Yo qué sé. Podríamos también tener fechas, etcétera, ¿no? No quiero liarlo mucho, pero si yo pongo aquí una información y la completo o la descompleto, voy a completar esta también, ¿ok? Esto ocurre en el nivel en el que están ocurriendo los detalles, el trabajo fino, y sin necesidad de molestar a nadie, esto se puede sincronizar hacia arriba, ¿ok? Si aquí yo sincronizo esta tarea, se ve que aquí pues, esa información se ha subido sin necesidad de hacer que la gente vaya a otra herramienta, y aquí pues vemos seguramente que esta también se ha completado. Vamos a sincronizarla. Eso es. Entonces, esto se puede asignar a personas. Podemos planificar que haya responsables que tienen esas tareas asignadas. Por ejemplo, en el paquete 0 tenemos estas tareas asignadas. Podemos asignar esas tareas a los miembros del equipo, el project manager o cualquier otro gestor que tenga acceso de gestión al proyecto. Pueden controlar esas tareas desde la herramienta de alto nivel PM People y conectar esas tareas más importantes que a lo mejor se refieren a épicas o otro tipo de cosas, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, que si yo entro en un team member, pues puedo saber que este team member tiene paquetes, pero también tiene tareas, y esas tareas pues tienen unas asignaciones que vienen de Asana. Team member también puede entrar, si tiene algunas tareas suyas, puede ver sus tareas aquí, ¿okay? Y puede actualizar cierta información pues para complementar un poco lo que se diga desde abajo en Asana, puede completarlas aquí también. Y otras cosas que pueden hacer los team members de equipos ágiles, que no les lleva mucho tiempo. Veíamos antes lo de imputar horas y gastos, pero también pueden entrar aquí para ver sus asignaciones. Esta persona, soy yo mismo, estoy asignado a este proyecto, y aquí puedo ver pues
los detalles de mi trabajo, que podría tener aquí una explicación. Podría también ver cuántas horas están planificadas que yo impute en esta parte del proyecto y cuántas ya llevo imputadas, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista ágil, también trae mucha cuenta que pueden acceder aquí al Team Charter y actualizar. Si aquí entra cualquier miembro del equipo, puede actualizar los valores, las reglas básicas, los roles que ellos deciden ponerse, y tienen como un tablero en el que aquí pues pueden compartirlo y pueden saber quién es quién aquí, qué otros miembros del equipo pueden encontrarse y sus datos de acceso. Y lo más importante quizás es esto, pueden trasladar comentarios al equipo de gestión, ¿vale? Ellos, mejor que nadie, van a visualizar posibles problemas, riesgos, incidentes, y nosotros queremos que nos lo comenten. Si quieren de forma anónima, ¿ok? Pero queremos la información porque esa información viene muy bien fundada, ¿ok? Y algo que se usa también en las retrospectivas ágiles es esto del estado de ánimo, ¿no? Luego el índice de felicidad. En cada momento pueden valorar, pues hoy, en esta fecha, pues pienso que esto va bien, pienso que esto va mal. Esto sí que se traslada de forma anónima, y cuando esto se consume en el que organiza las retrospectivas, pues tiene muy rápidamente cómo ha sido el timeline de cómo estaba en media el equipo, y todo es información anónima, pero los comentarios se trasladan y, cada cual sabrá lo que ha puesto, ¿no? Pero ayudan a que no se pierda información, porque luego, a lo mejor, hace 2 semanas no te acuerdas de cómo estabas o qué pasó, pero cuando lo sabes lo pones y ahí va quedando para saber un poco cómo corregir lo que no funcione a nivel proceso dentro del equipo, y también les damos un servicio si utilizan este tipo de herramientas, ¿ok? Yo creo que lo que ocurre en el equipo está bastante agilizado si mantenemos un poco estos paradigmas, ¿ok? En los equipos ágiles. Y el dilema es cómo esto subimos, sin microgestionar, cómo lo subimos a los jefes para que tengan también la información que ellos necesitan, ¿ok? Entonces, aquí la idea es que el Project Manager, primero, la PMO no tiene que hacerlo todo. O sea, en las PMOs, si queremos entrar a controlar cada proyecto, pues cada día hay más proyectos, no escala el tema. Tenemos que delegar en los Project Managers. Los Project Managers rápidamente pueden entrar en el proyecto y pueden hacer muchas cosas aquí, que ya no tienen tanto que ver con las ceremonias ágiles, sino con la gestión de los proyectos. Los proyectos pueden estar en varias situaciones: inicio, no se ha aprobado; planificación, se ha aprobado, pero todavía no estamos imputando horas gastos, no estamos consumiendo recursos; ejecución, pues ahí ya empiezan los gastos. Cuando ya todo está entregado y necesitamos cerrar, pues lo pasamos aquí a cierre. Ya no, los team members no pueden imputar horas y gastos y tampoco ven ya esas asignaciones. Y cuando ya no queremos decir nada más y lo archivamos, así ya pues no se puede cambiar nada, todo se puede consumir en modo lectura, ¿ok? El Project Manager puede ayudar a la confección de este Project Charter, puede documentar el registro de interesados para indicar quién es quién, y esto también es muy interesante a nivel, a nivel gestión de alto nivel para el proyecto, ¿ok? Si accede un sponsor, va a poder ver esta información, ¿ok? Y el Project Charter y la justificación de los beneficios, que a veces hay que justificarla de forma financiera, etc. En planificación, pues podemos planificar el alcance. Ya les digo que los proyectos ágiles esto queda muy sencillo, pero bueno, quizás aquí pues podrían, además del paquete de trabajo, podría haber entregables interesantes para el negocio que deben quedar ahí, o requisitos interesantes para el negocio que, son algo más, son diferentes de las épicas, por ejemplo, y no lo modelaríamos como épicas en tareas de una herramienta de backlogs, ¿ok? Las fechas interesantes también, ¿vale? O sea, el proyecto Havana, al final lo podríamos visualizar así. O sea, cuando planeamos la línea base de este proyecto, pues es un proyecto de 6 meses, y lo hemos dividido aquí: primera versión, segunda versión, tercera versión del juego. Y esto está bien que se sepa, aunque luego no se cumpla porque hay cambios en Agile.
Pero bueno, las referencias son muy apreciadas por la alta dirección. Si no, no podemos hacer un governance. Si no podemos medir, no podemos controlar. ¿Ok? Los costes también hacen falta aquí. Es decir, podemos planificar cuánto cuesta cada release. Y si queremos ir más allá, podríamos planificar el valor ganado. ¿Vale? Esto en PnP pues, es muy sencillo, porque es muy rápido entrar esos datos si quieres que sea una extrapolación lineal, pero es muy interesante, ¿no? Porque luego puedes ver aquí pues estas gráficas típicas del valor ganado. ¿Vale? Si representamos aquí la línea base de costes, pues en esos 6 meses se habrán consumido 120.000, ¿vale? Y bueno, pues podemos planificar a nivel de cada paquete. Aquí ven pues que este paquete son 30.000. Aquí podría haber una justificación de dónde salen esos 30.000. En Agile es muy sencillo. Si esta release 2 ocupa mes y medio, son 3 iteraciones de 2 semanas y cada iteración son 10.000, pues ahí salen los 30.000. Realmente no. O sea, en Agile, como los equipos son estables, lo que quema cada equipo en una iteración, que en este caso son 10.000, según el ejemplo que yo me he inventado, pues muy sencillo todo, pero bueno, no está de más explicar por qué son 3 iteraciones y no 4. Hay otro punto de vista de gestión de costes que no tiene tanto que ver con el valor ganado, sino con el rendimiento financiero. O sea, esto también es interesante. O sea, podemos planificar que este proyecto pues, tendrá unos fondos, en este caso son 155.000, que se van a dedicar pues, a pagar los temas del equipo, que son 120.000. Esto es lo que va a costar las iteraciones del equipo de los team members. Pero también hay otras contabilidades aquí. Puede haber reservas, puede haber gastos. Imagínense que tenemos pues, a Carlos, en el caso del coach, pues en la primera release estamos previendo 15.000 euros para él y en la segunda es algo menos. Pero todo cuesta y al final los proyectos que se hacen internamente no queremos un margen, pero cuando vendemos un proyecto a un tercero, pues tenemos que controlar el margen directo que nos va quedando. Entonces, esto también se puede planificar y ya es otra forma de controlar los costes de una forma más contable, más financiera, ¿okay? Que esto interesa muchísimo a los jefes. Podemos planificar unas fechas de seguimientos coincidentes con cada fin de iteración o cada 2 iteraciones, como yo he puesto aquí en este caso. Y luego lo interesante es el control. Es decir, este proyecto ya está en ejecución, significa que lo estamos controlando. Y esto, pues significa que cuando, por ejemplo, estamos en esta fecha, el 29 de julio, pues aquí la situación del proyecto es una situación determinada. En el caso práctico de Agile podrían leer que ya estamos a punto de comenzar la tercera iteración y ya ha cambiado el alcance, por eso, bueno, pues tenemos aquí un problema de tiempos, ¿ok? Podemos dar un estado de salud global del proyecto, decir, bueno, pues esto se han añadido 35 story points en la primera versión del juego, ¿ok? A lo mejor eso es sencillo, es suficiente para resumir el estado de salud. Esto el Project Manager lo puede hacer a medida que van ocurriendo los hechos del proyecto. O sea, si aguardamos a que la PMO nos pida explicaciones, pues se nos va a quedar mucha información en el tintero y no va a ser efectivo. Entonces la PMO tiene que bueno, pues animar a que los Project Managers lleven un poco estas disciplinas. ¿Okay? Y bueno, si no cuesta mucho, son asumibles. ¿Okay? Aquí podemos explicar bueno, pues que estamos previendo 2 iteraciones más, etc. ¿Okay? Y en el coste, pues igual también podríamos... Bueno, aquí es que se han actualizado los costes. Vamos a ver. Si entramos en control de los tiempos, aquí podríamos ver que el proyecto va a un 13% completado, pero normalmente trabajas a nivel de paquetes. Y aquí en este paquete, pues sabíamos que empezaba el día 7, o sea, el día 4 de julio y terminaba en octubre. Realmente hemos empezado en fecha, pero prevemos que nos vamos a retrasar 4 semanas. ¿Okay? Aquí lo vemos gráficamente, o sea, en el día de hoy estamos previendo que, bueno, pues no vamos a terminar en fecha, vamos a terminar 4 semanas más tarde. Y el avance, pues podríamos decir que es el que es, podemos actualizar un 20%. Es decir, aquí lo vemos gráficamente y eso ayuda mucho también. Y estas explicaciones pueden quedar ahí mientras van ocurriendo.
Esto nosotros lo trabajamos a este nivel, pero normalmente los interesados, los jefes, no lo consumen aquí, sino que van a los informes y aquí ven pues esa información que decíamos de estado, si se dice algo del proyecto lo ven aquí, si se dice algo de cada paquete lo van viendo aquí. El, el proyecto entero pues, lo representamos sin liarlo mucho como dos barras, la línea base y la mejor estimación de las fechas. El proyecto va a un 13% de avance. Esto, aunque sea en Agile y sea muy sencillo de calcular, pues tiene sentido aquí. En proyectos predictivos, bueno, pues aquí nos tenemos que apoyar en unos cronogramas muy finos y esto también puede subir aquí arriba fácil, ¿no? Pero es interesante hablar el mismo idioma en proyectos predictivos e inadaptativos cuando estamos relatando el desempeño del cronograma, el desempeño del coste. ¿Vale? Aquí vemos pues, que hemos ganado 14.000, hemos completado por valor de 14.000, pero hemos gastado 20.000, que es un poco bueno, parecido a lo que se esperaba. Tenemos esta línea base de costes del proyecto entero. Mi mejor estimación es que esto va a ser más. Y según los cálculos de VM, pues bueno, hay otra estimación por aquí, el coste real. Podemos ver que de momento llevamos una desviación de costes de 6.000 sobre coste y tenemos un retraso de casi una semana. ¿Okay? Acumuladamente, prorrateando pues, lo que estamos previendo de retraso final. ¿Okay? Bueno, el tema del coste, aquí lo pueden ver un poco mejor. Si vemos esto, aquí ven pues, unos números, ven que el proyecto preveo que no terminará con el presupuesto, sino que habrá una desviación final de coste, mi mejor estimación a la finalización, pero esto lo calculan las herramientas, ¿vale? Esto el Project Manager puede indicar otra cifra, y aquí también esto es muy interesante, ¿no? O sea, el índice de desempeño de costes es un 70% y el índice de cronograma es un 73%, significa retraso, ¿no? Si esto nos movemos a otro seguimiento, no perdemos lo anterior, ¿vale? Esto también los jefes lo aprecian, o sea, que tengamos una foto periódicamente de cómo van los rendimientos, ¿ok? Entonces aquí, bueno, vemos que el proyecto eh, ahora nos va a costar más, o sea, en este otro seguimiento hemos engordado más el alcance seguramente y nos retrasamos más, etcétera, ya no me acuerdo de los detalles. Pero aquí se puede ver pues, cómo vamos progresando, ¿no? O sea, el día 20, después del primer mes, vamos así y después del segundo mes vamos peor, ¿no? Vemos estas curvas de tendencia que también son muy ilustrativas y a lo mejor hacen levantar alarmas cuando se superan unos umbrales, etcétera. ¿Okay? Pues ven que la forma de gestionar proyectos ágiles y predictivos en general ya no se debe basar tanto en documentación estática que da mucha pereza ponerse a hacer y completar documentos, sino que como la tecnología nos puede ayudar para que entremos y todo vaya quedando en la nube, pues, bueno, pues al final sacamos mucha ventaja de todo esto, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de la triple restricción de alcance, tiempo, costes. Bueno, de alcance no hemos hablado, pero aquí podríamos decir pues cómo van las tareas pendientes, esas tareas que hemos sincronizado hacia arriba, que son las tareas más importantes. Las horas, esto se asocia mucho con el alcance, ¿no? O sea, si este proyecto, horas de equipo serían estas, mi mejor estimación es que nos vamos a superar eso, y las horas consumidas, las horas pendientes de aprobación, etcétera, ¿no? Y esto también es interesante. O sea, la financiación. O sea, este proyecto pues tiene estas partidas contables inicialmente, si se acuerdan, 155.000 pues de fondos que necesitábamos, bueno, pues en unas fechas. Vamos a ver esto mejor. O sea, en la planificación de la financiación, aquí vemos un poco las explicaciones, ¿no? O sea, esos fondos generalmente se van liberando por tramos, ¿vale? Cuando es un proyecto que vamos ejecutándolo internamente. Si es un proyecto que vendemos a un cliente, pues esto es el plan de facturación directamente, ¿no? Y al final suma la factura completa, lo que vamos a facturar completamente, ¿no? Pero en un proyecto interno no facturamos a nadie, o sea, estamos disponiendo de fondos. Eso deberíamos enfrentarlo con los costes. Si es un proyecto interno, el margen debería ser cero. Y aquí estos gastos pues tienen varias partidas. Esto es lo que se gasta en Carlos, estas son reservas para imprevistos y estos 120.000 pues son los fondos o los gastos que prevemos en el equipo, por lo que va a quemar en cada release. Aquí vemos 4 partidas para la primera release y estas para la segunda y la tercera, en total 120.000. ¿Okay?
Este es el plan inicial, no tiene que ser preciso y veraz, son planes, o sea, los planes están ahí para controlar que luego se aproximan o no. Y el control lo ven aquí, o sea, en el control de la financiación podemos ver que en este momento, es decir, en este seguimiento del día 29, pues esta es mi mejor estimación. O sea, ya no son, o sea, siguen siendo 150.000, 155.000 pues los ingresos, porque no hemos hecho, no dispondremos de más fondos, pero aquí estamos previendo que nos vamos a consumir todo lo de Carlos, vamos a consumir todas las reservas y aquí pues ya prevemos que va a haber más, como va a haber más iteraciones, va a haber más costes directos y esto también, bueno, me va dando un margen negativo que, bueno, está bien comunicar a los jefes para que no haya sorpresas, ¿ok? Y también podemos ver en tiempo real pues, lo que se ha consumido. O sea, realmente hemos dispuesto de esos fondos, hemos gastado, hemos pagado esta factura a Carlos, hemos consumido estos fondos y bueno, pues queda este margen en tiempo real. Esto se puede ir actualizando, informando y otra vez las explicaciones son interesantes, ¿no? O sea, estos fondos están aprobados. Aquí podría haber una explicación en qué condiciones se aprobaron esos fondos y bueno, pues esto también es algo que interesa mucho a la alta dirección. O sea, al final ellos se preocupan sobre todo por el dinero, lógicamente, ¿no? Y otras cosas que nos preocupan para el governance son los riesgos, los incidentes, los supuestos, los cambios, los comentarios. O sea, no me voy a entretener mucho en esto. Aquí ven lo del el índice de felicidad, que de momento no hay información, pero si lo hubiera, aquí veríamos como una gráfica de cómo va el equipo sintiéndose y esto en las retros es muy útil, ¿no? Yo creo que más o menos es un poco lo que les quería transmitir. O sea, realmente eh, yo estoy muy ilusionado con la tecnología que disponemos actualmente. Asana, si toleras ciertas restricciones, podrías usarla de forma gratuita si no utilizas las funcionalidades premium. O sea, la tecnología está muy accesible, o sea, no hay que gastar mucho dinero y tampoco hay que invertir grandes proyectos para transformar tecnológicamente las PMOs. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar con buenos métodos y eso depende más de las personas que de la tecnología, ¿no? Entonces, me parece que es muy rentable que colaboremos desde distintos roles. La tecnología ya nos hace posible que accedamos en la nube a toda la información de los proyectos al nivel adecuado, al nivel alto, al nivel medio, al nivel bajo, y que bueno, pues el equipo ampliado, el equipo que tiene a los técnicos, a los gestores, a los que gobiernan, todos hagan piña y todos sean conscientes de la información que tienen que necesitan, ¿no? Y, y, bueno, pues eso es muy ágil, o sea, la mentalidad ágil va un poco por ahí, que todos estemos unidos como una melee empujando ¿vale? al proyecto y que, bueno, como los proyectos marcan la diferencia, ¿no? Los proyectos cuando salen bien nos hacen conseguir mucho beneficio, mucho negocio, ¿no? Ahí sigue habiendo pues, necesidad de gestionar proyectos tradicionales, pero cada día son más los proyectos ágiles y la PMO pues tiene toda la mezcla. No tenemos la suerte de que venga, de repente, venga, borrón y cuenta nueva, todos son proyectos ágiles, ¿no? Hay muchas herencias y muchos proyectos cuyos requisitos están claros y deben gestionarse de forma predictiva, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces podemos dar mucho servicio de forma ágil, muy rápido, a lo mejor en una semana notar cambios y tenemos un poco bueno, pues, una forma rápida, quick win, de aproximarnos a soluciones y no esperar años para tener esto. O sea, realmente esto también ha cambiado mucho. Las PMOs ya no necesitan grandes proyectos de consultoría y grandes inversiones en tecnología para implantarse. Las herramientas son muy fáciles, muy ágiles, muy baratas y podemos tener una solución rápida si contamos un poco con los profesionales que nos ayudan de forma adecuada. Muchas gracias.